presente en el chat había planteado una muy buena pregunta, que tenía que ver con si el Estado argentino tiende a realizar políticas públicas o políticas de gobierno. Yo entendí que esa distinción tenía que ver con si son políticas que toma una gestión determinada para tratar de llevar adelante algo, o si realmente es un concepto de política pública integrada, pensada, desarrollada en el tiempo. Suelen ser más difíciles de realizar y llevar a cabo las políticas públicas, o que se llama política de Estado. ¿Por qué? Porque vamos acá a la parte más de manual. En unos textos habrán visto ustedes que está el concepto del ciclo de la política pública, que tiene varios momentos. Obviamente estos momentos no son lineales. Ahí más de uno me preguntaba si estos momentos se pueden alterar, alternar, saltear o comenzar por otro lado. Seguro, este es un modelito. Para que haya una política pública primero tiene que haber un problema. Si no hay un problema social, y ahí me pusieron muy buenos ejemplos de problemas que van desde, por ejemplo, la desocupación y la pobreza como conceptos más generales, hasta problemas más específicos de tránsito. Por ejemplo, en tal esquina tiende a haber comúnmente accidentes. Bien, surge un problema. Ahora, que haya un problema no es el inicio de una política pública, porque el problema hay todo el tiempo en todos lados. Entonces, ¿cuándo empieza a convertirse en política, o da un primer paso para convertirse en una política pública? Cuando ese problema es tomado por la agenda gubernamental, o por la agenda de los espacios públicos y privados. Entonces, para que algo se convierta realmente en una política pública, primero, y eso se lo destacaba más de uno con los comentarios, debe haber una demanda explícita. Muchas veces esa demanda es por espacios privados, de ONGs, de privados, de personas individuales, o muchas veces el Estado o parte o una oficina del Estado toma un problema e intenta llevarlo adelante. Después, ¿qué viene? La formulación de alternativas, donde va todo el tema de la legislación, el marco regulatorio, de dónde se va a llevar adelante una política pública. Pensemos, por ejemplo, en la asignación universal por hijo. Ese es un ejemplo muy claro de política pública, porque surgía que las personas que estaban sin trabajo formal, como herencia incluso de todo un momento, no podían acceder a los beneficios del salario familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces había que pensar en una asignación universal para los menores que eran herederos de toda esa forma y no productores. Entonces también ahí hubo que armar un marco legal, pasado por las legislaturas, los congresos, en el caso de ser necesario, diseñar toda una serie de programas que abarca distintas oficinas de distintos entes públicos. Ahí se tiene que haber roto ya la verticalidad del Estado burocrático clásico, si no, no podríamos avanzar a eso. La decisión de llevar adelante ese programa, que decisión en el Estado significa el financiamiento, el presupuesto para poder llevarlo adelante, ponerlo, implementarlo, y ahí sí, todas las estrategias para que cada política pública llegue a cada rincón. ¿Por dónde se hace? Vía ANSES, se hace a través de la policía, se hace a través del Ministerio de Desarrollo, cómo llegamos a cada rincón con esa política pública, y después viene el momento fundamental, que es evaluar los efectos y las consecuencias de esa política pública, porque si de alguna manera tomamos decisiones, las llevamos adelante y después no la evaluamos, nunca vamos a saber si efectivamente fue una política válida o no. Ese ciclo de las políticas públicas, tómenlo ustedes como lo usamos en las clases, como un momento enciclopédico que a usted le sirve para pensar y reorganizar en qué momento estamos de una determinada política. Y ahí, para llevar adelante las políticas públicas, parece una verdad medio de perogrullo, pero está bueno explicitarla como están en los textos, el Estado tiene determinadas capacidades para poder llevar adelante. Por un lado le llama las capacidades técnicos-administrativas, ¿qué son? Todas esas oficinas burocráticas con personas que cobran un sueldo para poder estar ahí cumpliendo funciones, para llevar adelante mandatos que se deciden en determinado momento. Ese es el núcleo de funcionarios y tecnócratas que concretamente se nombra en el texto, que el Estado ya tiene como para poder movilizar hacia ahí. Y después también tiene que ver con todo el espacio relacional del Estado, cómo el Estado construye con la sociedad los puentes necesarios para que esa política pública efectivamente llegue a buen tino o llegue a territorio. A eso que se llaman brechas es lo que nosotros podremos llamar problemas, dificultades, qué sé yo, ruptura de puentes. Puede haber miles de brechas, desde, ahí en el texto nombran, desde la falta de capacitación, por ejemplo, de los empleados del Estado que tienen que llevar adelante una política pública porque no conocen determinada tecnología o porque no asumen determinado paradigma, desde la falta de personal, desde las cuestiones burocráticas que tiene el Estado. Todas esas son las brechas técnico-administrativas. ¿Y cuáles son las brechas institucionales, políticas o relacionales? Y la principal, que casi siempre se nombra, falta de presupuesto,
Pero también hay otras brechas menos escritas, menos explícitas, que son, por ejemplo, los famosos años electorales. Los años previos a que se redefina quién va a ser la autoridad del Estado, muchas veces no se pueden implementar programas y planes que ya están casi todos acordados porque como terminan al año siguiente, a veces no se terminan implementando. Todo eso es lo que generalmente se le llaman las brechas, acá en estos textos, que tienen que ver con las dificultades del aparato estatal para llevar adelante la política pública. Y acá es donde en esta unidad, en esta clase 2, se termina nombrando el concepto de autonomía enraizada, que el Estado moderno, actual, presente, en realidad desarrolla una autonomía estatal de tomar la decisión, de tener la voluntad de imprimir las órdenes necesarias para poder llevar adelante una política pública, pero debe hacerlo con la sociedad civil, no sobre la sociedad civil, involucrando a la sociedad civil, comprometiendo a la sociedad civil para que eso pueda realmente continuar en el tiempo y hacerse carne. Por eso le llama la idea de que el Estado moderno o actual tiene un grado de autonomía, pero enraizada, como metida dentro de la sociedad civil y cuanto más enraizada se encuentra, más difícil va a ser después voltear esa política pública. Así, abuelo de pájaro, como venimos, pasamos a la tercera clase. ¿Está? La tercera clase, que es esta que ha sido subida ayer, que no sé cuántos de ustedes llegó a leer los textos, comienza haciendo la distinción entre lo que es el concepto de seguridad pública y seguridad ciudadana, ya metiéndonos más en el concepto técnicamente de la carrera que tiene que ver con la seguridad ciudadana. A grandes rasgos, vean acá que hice una especie de ¿cómo llamarlo? De círculo con flechas, no me sale el nombre, que parece una progresión de elementos, pero que en realidad tiene que ver con esto. Se nombra en el texto para pensar la criminalidad. Pensemos la criminalidad, pensemos cómo definimos eso que llamamos criminalidad. Y acá, al final, ahora acá me avisan que estoy hablando mucho, que me faltan apenas 15 minutos, pero vamos a acelerar para escuchar una evolución. En estos textos ustedes van a encontrar que hay toda una redefinición conceptual, teórica y funcional de qué llamamos criminalidad, cómo la podemos debatir y cómo la podemos discutir. Y que cuando pensamos a la criminalidad y el control de la criminalidad desde los históricos aparatos del Estado, por ejemplo, vean el punto 2 que puse, distintos paradigmas policiales para controlar la criminalidad. Hay una serie de debates y concepciones y miradas sobre cómo hacemos para controlar la criminalidad, qué protocolos utilizar, cómo actuar, cómo no actuar. Después también hay problemas legislativos sobre cómo definir la criminalidad, aparecen crímenes nuevos, cómo se los castiga, qué clase de legislación lo controla. Primero hay que reconocer los crímenes nuevos, todo este siglo XXI han aparecido los crímenes o las estafas digitales, estafas virtuales, incluso sin afincamiento territorial en nuestro territorio, muchas veces en otros lados, todo eso hasta incluso no está legislado. Acá dice poder judicial ineficiente, tenemos un poder judicial que no termina de correr detrás de los tiempos de castigo que son necesarios. Les comento, uno de los trabajos que hacíamos acá con mis compañeros, con el observatorio, tiene que ver con la opinión sobre las distintas fuerzas de la seguridad que tiene la ciudadanía. Hicimos un trabajo acá en San Isidro y otro en Ituzaingó, y nos llamó la atención fuertemente cuando le preguntamos cuánta confianza tiene usted en la policía municipal, la policía de la provincia de Buenos Aires, policía municipal me refiero a patrullero de la provincia de Buenos Aires, gendarmería, prefectura y poder judicial. De los 5 elementos que preguntamos, uno de ellos, las personas prácticamente no tenían confianza alguna. Tanto en San Isidro como en Ituzaingó, personas grandes, personas jóvenes, hombres, mujeres. ¿En cuál? En el Poder Judicial. El Poder Judicial no despertaba más de un 5% de